Tamika y Nierney llegaron a la sala vivacua y se unieron a la multitud de cadetes que marchaban por las escaleras hacia las puertas principales. Cruzaron el amplio vestíbulo y un tubo gravitacional las llevó rápidamente al cuarto piso, donde se encontraba el aula. La sala podía albergar a varios cientos de personas y se estaba llenando rápidamente. Nierney y ella bajaron aproximadamente hasta la mitad de las escaleras que había entre los asientos y encontraron un lugar entre las filas. Al poco tiempo, el aula se llenó, las puertas se cerraron y las luces se atenuaron, excepto el área cerca del estrado de conferencias. Un momento después, la capitana Krisa apareció por una puerta lateral. Tamika la observó y estuvo segura de que toda el aula también lo hizo. La capitana Krisa había sido mujer una vez y presumiblemente lo sería de nuevo otra vez después de que crearan un nuevo cuerpo para ella, pero ahora era una máquina humanoide que se parecía bastante a una armadura de combate con placas de ceramita de color brillante y detalles verdes. La única excepción era que tenía cabeza en vez de casco. La cabeza tenía una forma humana y rasgos vagamente femeninos, pero nadie la confundiría con una cabeza orgánica real. Ella, o eso, se detuvo junto al podio y recorrió con sus detectores visuales, que no pestañeaban, a todos los cadetes reunidos. «Buenos días, clase», dijo una voz que era completamente humana, pero sin duda sintetizada. «Soy la capitana Natchia Krisa». «Buenos días, capitana», respondieron automáticamente 200 labios de carne y hueso. «Bienvenidos a Introducción a la Cosmología. En este curso examinaremos la naturaleza de nuestro universo con un enfoque en sus efectos en las operaciones militares. Antes de comenzar, ¿hay alguna pregunta?» Hubo un murmullo y muchos susurros en la sala, y al final un cadete se levantó y preguntó: «¿Le dolió cuando la mataron?» Tamika se estremeció. No pensaba que esa fuera la clase de pregunta que la capitana Krisa esperaba. La mujer máquina permaneció completamente inmóvil durante unos segundos y luego respondió: «Cadete Belatar, si hubiera estudiado los materiales de información que se le asignaron cuando llegó usted aquí, sabría la respuesta a esa pregunta. Las copias de seguridad de memoria se realizan antes del combate e inmediatamente después, pero no durante el mismo. No solo los efectos de interferencias y pulsos electromagnéticos comunes en un campo de batalla ponen en peligro la integridad de la grabación, sino que los estudios han concluido que permitir que un soldado reviva el momento de su muerte puede tener efectos adversos en su rendimiento futuro. Ahora, como iba diciendo...» «¿Cuántas veces la han matado, capitana?», preguntó otro cadete. Tamika no estaba segura de dónde provenía el largo suspiro que pudo escuchar, ya que el cuerpo robótico de Krisa no necesitaba respirar, pero fue lo suficientemente fuerte como para que el sonido de su respiración captara la atención de todos. El silencio, aún más largo que siguió, fue inquietante. Pero cuando finalmente llegó la respuesta, fue bastante clara. 6. Y tras otra pausa, prosiguió: «¿Algo más, clase? Podríamos dejar esto por zanjado de una vez, ya que parece ser una distracción para ustedes». Todos dudaron por un momento, pero luego alguien preguntó: «¿Va usted a conseguir un nuevo cuerpo o va a quedarse donde está ahora?» «Mi nuevo cuerpo está creciendo ahora mismo, pero lleva casi un año y no le vi sentido en desperdiciar todo ese tiempo. Por eso estoy actualmente en esta cosa», dijo, extendiendo los brazos. «Cuando el nuevo cuerpo esté listo, me trasladaré a él. Mientras tanto, tengo un trabajo sencillo: instruir a la flor de la juventud de la Concordia». La máquina intentó sonreír. «Pero ya es suficiente. Necesitamos empezar con la lección de hoy: las ramificaciones estratégicas de los portales». Un dispositivo holográfico se activó y de pronto una gran esfera roja apareció frente a la clase. Parecía estar en ebullición y palpitando.
Tamika supo al instante de qué se trataba. Como deberíais saber, dijo la capitana Crisa, Antares, la supergigante roja, es en realidad una máquina artificial. Nadie sabe quién la hizo, aunque nos referimos a ellos como los constructores. Tampoco sabemos cómo se hizo, ni siquiera cómo funciona. Lo que se sabe es que es un dispositivo de transporte que permite el viaje interestelar. El orbe rojo pareció avanzar hacia ellos. Creció más y más hasta que solo veían una pequeña zona de su enorme superficie. Había una docena de tubos cilíndricos que sobresalían de la llameante superficie, como vellos en un lunar de un brazo. Sobresaliendo de la fotosfera de la estrella se encuentran los portales. Una nave que entre en un portal será transportada en poco tiempo al otro extremo de ese portal, que siempre se encuentra en el límite exterior de un sistema solar. La imagen siguió a una pequeña nave que entró en uno de los tubos y fue entonces absorbida por este, para luego emerger en la negrura del espacio, con una mortecina estrella a lo lejos. Cada portal conduce a un sistema solar y solo a ese sistema. Las naves pueden entrar por los portales desde cualquiera de sus extremos. Entrar desde Antares llevará a la nave al sistema solar que corresponde. Entrar por el portal desde el sistema solar llevará a Antares. La imagen invirtió el proceso y la nave estuvo de vuelta sobre la roja superficie de la estrella supergigante. La capitana Crisa cruzó los brazos y dijo: Aunque los registros no llegan tan lejos, me pregunto si las primeras personas en hacer el viaje sabían hacia dónde iban. El extremo de los portales en Antares están, después de todo, flotando demasiado cerca de la superficie de una estrella, aunque ésta sea artificial, sin escudos, un motor potente o sistemas antigravitatorios. Una nave sería destruida al poco tiempo, abrasada o absorbida por la potente gravedad. Hola, bienvenidos al segundo episodio de La Nanosfera, el podcast en español sobre Beyond the Gates of Antares, el juego de miniaturas diseñado por Rick Priestley. Hoy nos hemos reunido de nuevo para grabar los tres fanáticos habituales de este juego. Tenemos desde el portal antaresiano del sistema Lincoln, muy lejano, tenemos a Rubén. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenos días, Luis. Buenas. Y un poquito más cerca, en el portal del sistema Gadir o de Cádiz, se encuentra Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Bien, aquí estamos dispuestos. Muy bien, espero que estéis estupendamente. Yo soy Luis y en nombre de los tres, pues os damos la bienvenida a todos, fanáticos de este maravilloso juego. El fragmento que has escuchado antes pertenece al relato Gateways, escrito por Scott Washburn, y es el segundo relato de un libro que se llama Open Signal, un recopilatorio de relatos ambientados en este juego, en Beyond the Gates of Antares, que se publicó en 2016, si no recuerdo mal, en inglés. Y creo que aún se puede conseguir. Lo miré en Amazon Inglaterra y creo que al menos en la versión ebook se puede conseguir. Y hemos traducido un pequeño fragmento de este segundo relato porque a mí me parece una introducción perfecta a la ambientación del juego. Sobre qué es Antares, cómo funcionan los portales, y precisamente habíamos elegido esta pequeña introducción porque nos sirve para introducir precisamente el tema principal de uno de los temas de este capítulo, que es precisamente qué es Antares. Así que vamos a intentar, entre nosotros tres,
hacer una pequeña introducción a uno de los elementos principales de la ambientación del juego, que es esa máquina interdimensional de viaje interestelar que es Antares. Así que vamos a empezar por el principio. Jesús, ¿qué nos podrías contar sobre esta gran máquina que es la estrella o la máquina Antares? Bueno, pues vamos a empezar desde el principio, cómo la humanidad descubrió que Antares no era una estrella, sino que era una máquina que permitía viajar entre diferentes sistemas, galaxias, incluso diferentes universos. Existe poca información oficial dentro del trasfondo que se ha ido publicando sobre cómo se descubrió Antares. Esto, como la capitana Crisa del relato que hemos escuchado antes, nos deja mucho a nuestra interpretación sobre cómo fueron estos inicios. Dentro del trasfondo del juego, esto se justifica porque han pasado eras desde que esto pasó y civilizaciones se han surgido y han colapsado durante todo este tiempo, y toda la información que existía, pues claro, se ha ido perdiendo, se ha ido rellenando con diferentes interpretaciones. Personalmente, para mí esto le da más riqueza al juego. Dejarte estas lagunas ahí para que tú te imagines qué es lo que ha ido pasando, hace el universo más grande. De hecho, las ficciones de diferentes juegos para mí son las partes que más me gustan normalmente, esas partes que quedan ahí un poco en una época oscura. Puedo imaginar que el descubrimiento de que Antares es un objeto artificial empezó durante los primeros expansiones de la humanidad fuera del planeta Tierra, con las colonizaciones de otros planetas dentro del sistema solar o incluso fuera de este. Aunque claro, Antares ya se conocía desde mucho antes como una estrella, desde la Claro. antigüedad. Puedo imaginar que desde eones antes de que la humanidad la utilizara, ya otras civilizaciones alienígenas ya lo estaban utilizando para sus viajes. Pero bueno, en algún momento la humanidad, de forma casual, entiendo, descubrió a los bordes del sistema solar alguna especie de anomalía física que se veía como una zona, un círculo de unos 6 kilómetros de completa oscuridad, de vacío, que solo podía ser observado desde el Sol, emitía alguna especie de señal. Y en algún momento, pues claro, investigando esto, alguna sonda no tripulada, entiendo, enviaría alguna especie de señal en respuesta a la señal que emitía esta anomalía, y sería absorbida esta sonda. Y claro, lo alucinante sería cuando esta sonda volviera usando el mismo mecanismo desde el otro lado del portal, se descubriera que, vaya, ha estado en Antares esta sonda. Y en cuestión de... No han pasado cientos de años hasta que ha vuelto, sino que por donde ha venido, por donde se fue, ha vuelto en, no sé, horas, Sí. meses. Yo esto me lo Tiempo imagino relativamente... como en la película de Interestelar, cuando descubren Sí. la entrada del agujero de gusano en las cercanías de Júpiter, si no recuerdo mal. Y entonces, Sí, claro, allí también sería lo mismo, una especie de zona ahí en los límites que lo descubrieron en un momento dado. Sí, a mí es lo que me recuerda. Vamos, de hecho, es eso, es algo completamente raro, y que, de hecho, en el trasfondo dicen que hay muchas civilizaciones avanzadas que no han llegado a descubrir el portal en su propio sistema, porque es eso, es algo que no emite una señal, que se ve por casualidad, vaya. Y claro, también tienes que dar una vez que das con la clave, si está emitiendo este patrón de resonancia, si emitimos esta respuesta usando este patrón, ya eso te da la llave para abrir otros portales dentro de Antares, que claro, ya una vez que volvería esta sonda, me imagino que se empezarían a mandar ya
más ondas, descubrirían otros portales dentro de la zona de esta cercanía de Antares. Y Otra cosa claro, interesante, perdona, otra cosa interesante es que no se establece la fecha desde el momento actual, como en otros juegos, por ejemplo, el más famoso, ¿no? Warhammer 40.000, pues en el año 40.000. Si lo contamos, pues desde el momento claro. actual, ¿no? El siglo XX, siglo XXI en el que estamos, siglo XX digo cuando se creó el juego, 40.000 años en el futuro. Pero aquí no hay un momento en el que podemos fijar, bueno, pues el juego Beyond the Gates of Antares tiene lugar en el año 64.000 y pico Claro. desde el momento actual, sino que se ha perdido el Claro. cómputo de los años. Podemos imaginar, pues eso, que son miles de años. Tenemos que darnos cuenta, como dijimos en el primer episodio, que la humanidad ha evolucionado en diferentes especies, que ya no se llama la humanidad, sino se llama la panhumanidad. Claro, de hecho, la Tierra ya no es más que un mito, ¿no? La Tierra, nuestra cuna natal, pero ya no. Nadie sabe dónde está, según algunas cronologías ya desapareció hace tiempo. En fin, Sí. y claro, ya no tiene sentido usar desde año tal después de la Tierra. No sabemos ni cuándo fue eso. Ya la cronología que se usa es a través de los diferentes colapsos y reconexiones que ha ido pasando por Antares. Claro, y en esta primera era es cuando la humanidad empezó a expandirse por ahí, que ya tampoco hay realmente, hay algo de información, que bueno, no sé si Rubén, tú tienes algo por ahí de información, cómo fue esta primera expansión a través de Antares. Sí, la primera expansión de la humanidad, a ver, a mí es una parte que la verdad me gusta mucho, es una parte muy, muy interesante del trasfondo, un poco porque habla de, digamos, cómo la humanidad dio el salto más grande de su historia. Y básicamente, como has dicho tú antes, todo empezó con el descubrimiento de ese portal que estaba en los límites del sistema solar. Entonces lo que pasa es que básicamente de repente en ese momento es un momento de inflexión en el que, digamos, la humanidad pues se da cuenta de que pues, responde a la pregunta más importante, ¿no? Que es que no estamos solos, porque había muchísimas puertas conectando otros mundos por todo el universo y entonces, pues claro, se empiezan a crear contactos con otras razas extraterrestres. Entonces, Sí. al principio, claro, los viajes pues eran, imagino que muy emocionantes y todo eso, pero sobre todo al principio pues era en ese sentido era muy complicado porque durante los primeros viajes pues todos los exploradores se estaban enfrentando a cosas que no se esperaban. Y bueno, hubo hubo cambios drásticos en los seres humanos como resultado de, bueno, pues ocurrieron mutaciones genéticas o virus desconocidos, incluso ingeniería genética, y fue en ese momento en el que aparecen los llamados morfos panhumanos que mencionaba antes Luis. Sí. Entonces, bueno, estos son básicamente versiones adaptadas de los seres humanos. Por ejemplo, los bolomitas, que ya lo comentamos en el episodio anterior, pues se evolucionaron para sobrevivir a los ambientes extremos en los que viven, y debido a la presión, a la falta de atmósfera en los asteroides en los que están trabajando, etcétera. O por ejemplo, los Nuhu, que
que están prácticamente fusionados con la nanotecnología. Entonces, claro, todo no fue tan bonito, porque algunas sociedades pues lograron avanzar, como la Concordia panhumana, prácticamente hasta a un nivel utópico o distópico, que en uno de estos capítulos vamos a tener ahí un debate importante sobre esto. Eso da para capítulo entero. Eso da, bueno, pero y otros sin embargo retrocedieron hasta al barbarismo, volvieron a, digamos, una época preindustrial o medieval o como queráis llamarlo, sobre todo cuando las puertas se quedaban desconectadas, ¿no? Y entonces se quedaban aislados. Pero bueno, luego también hubo un momento de conflictos, porque claro, el Nexus no estaba vacío. Había otras especies inteligentes, como los Borg o los Gar, y claro, como siempre ocurre, cuando se empieza a competir por recursos y territorio, pues en fin, empieza el conflicto. Pero bueno, ya para concluir, pues eso, al final de la primera expansión, pues esto fue algo increíble, pero muy complicado. Y claro, la humanidad pues se dividió, tuvimos que adaptarnos y a pesar un poco de todos los problemas, pues estuvo muy bien porque logramos establecer pues una presencia en el universo que, bueno, no estaba carente de desafíos. Sí. Muy interesante. Claro, yo me imagino este descubrimiento de Antares, como habéis dicho, es un momento crucial en la historia de la que ahora se llama la panhumanidad. Como decía en el relato del principio, estos portales son que son una cosa muy curiosa porque, claro, cuando llegan por primera vez y atraviesan ese primer portal que descubren en el sistema solar hace miles de años, y llegan a la superficie de Antares y descubren que Antares pues no es una estrella, sino que es una máquina de viaje interestelar, que no se sabe, como dice en el relato, no se sabe quién la ha construido, simplemente les llaman los constructores. Esos portales pues son, pues eso, la superficie de Antares, la máquina está gigantesca, y son como unas serpientes o unos pelitos que salen del núcleo o de algún punto, porque claro, las naves no pueden llegar. Tenemos que pensar que sigue siendo una estrella. Es decir, es una máquina, pero al mismo tiempo sigue siendo una estrella a millones de grados de temperatura en su superficie. Y claro, y con un tirón gravitatorio importante. Bastante curioso, claro. Entonces, cuando llegan, imagino que la primera nave que atravesó ese primer portal, los portales funcionan de una manera bastante curiosa porque no tienen, o sea, la nave no es como en la película Interestelar, ¿no? Que tenemos todo en la mente, o que yo por lo menos la tengo cuando pienso en ese descubrimiento del primer portal. No es que la nave se meta y atraviesa ese agujero de gusano y aparece en otro sitio. Es un poco diferente, porque cuando la nave se aproxima, hay una especie de protocolo que se activa automáticamente y que el portal recoge a la nave, se abre como una especie de burbuja de vacío espacio-temporal que recoge a la nave y la absorbe dentro del portal. Y la nave no utiliza sus motores, ni utiliza ningún tipo de propulsión ni nada, sino que es movida por esa burbuja dentro en el interior del portal a una velocidad creo que es desconocida y con una duración completamente desconocida también, y aparece por el otro extremo del portal, que es la superficie de Antares. Claro, esa superficie de Antares está llena de otros portales, que son esos tubos que salen del interior como si fueran pelos o como si fueran serpientes, que en el extremo superior pues son otras puertas, claro, otros portales, otras aberturas. Y cuando una nave se mete, pues le recoge esa burbuja y lo mete dentro. Pero que
Lo único que la tecnología de las diferentes civilizaciones que tienen que navegar por Antares, lo único que se tienen que preocupar es que sus escudos antigravitación y sus escudos de temperatura soporten las grandes presiones de tanto de temperatura como de gravitación que tienen que soportar para navegar por la superficie de Antares para meterse en el momento que salen de un portal y meterse en otro. Y eso, claro, hay algunas teorías que dicen que precisamente eso es una de las condiciones que los constructores, esta civilización desconocida que descubrió, o sea, que construyó, perdón, la máquina Antares, pone a las civilizaciones. Es decir, hasta que una civilización no llega a un estadio tecnológico tal que pueda soportar, o sea, construir máquinas tales que puedan soportar navegar por la superficie de Antares, no puedes descubrir el portal, porque no vas a... Es como el billete de entrada, ¿no? El billete de entrada es ese nivel tecnológico. Pero, Ujú, sí, de hecho, o que seas una raza que haya desarrollado cierto nivel de tecnología, pero te dé bastante igual la vida de tus congéneres como para mandar mucho y que alguno ya llegará al portal, como claro, al portal vecino para viajar a otro sistema, como el hogar. claro, claro, claro. Entonces, claro, Antares al final, si veis en internet mapas de Antares, lo que describen esos mapas es el control. Cuando en el mapa de Antares vemos esta zona pertenece a la Concordia, esta zona pertenece al Hogar, a los Algor, a las diferentes facciones. No es que ahí sea el territorio, sino esa es la zona de portales que ellos controlan. Y claro, cada portal lleva Claro. pues a un mundo diferente, a un sistema diferente que puede estar pues en otra galaxia, o sea, normalmente son en otras galaxias y algunas teorías muy locas dicen que están incluso en otros universos y claro, como aquí ya estamos hablando de agujeros de gusano y distancias absurdamente grandes, estamos hablando también de que pueden estar en otros tiempos. Porque Es- cuando ya hablamos de cosmología, ya tenemos que hablar de tiempo. Y viajar por los portales de Antares, pues te puede llevar a otras galaxias que estén en otros tiempos, incluso en otro universo. Esto me parece, a mí que me gusta mucho también la astronomía y la cosmología, esto me parece fascinante. es que yo creo que lo interesante es que sobre los portales estos de Antares, que al final los portales son más que una forma de transporte. Son también el eje central del Nexus, pero sin ellos no hay comercio, no hay exploración, pues claro, Claro, tampoco habría conflicto, porque claro, tendrían las civilizaciones que viajar a velocidades sublumínicas, por debajo de la velocidad de la luz. Y claro, también lo que habría que comentar es que no es algo estable al 100%, para nada, porque el Nexus pasa por una serie de ciclos en los que las puertas se cierran y se reconfiguran, van cambiando. Entonces, eso ha pasado ya 6 veces en la historia y ahora que sí. estamos en la séptima edad. Entonces, hay mundos que, bueno, se pueden quedar aislados durante siglos hasta que las puertas vuelvan a conectarse y entonces, claro, todo eso afecta a todo el tema de exploración, comercio y conflictos. Claro. Este primer, o sea, lo que ha comentado Rubén de los ciclos de eras y de colapso forma parte también de la ambientación, es muy interesante porque hemos estado hablando de esa primera expansión de la humanidad, cómo funcionan los portales y tal, pero eso no es todo, porque cuando tenemos esta primera expansión que hemos estado hablando, cuando hubo una serie de guerras que, como ya ha comentado Jesús, pues se recuerda de manera muy mítica, no hay información fiable. De repente los portales empezaron a apagarse. No se sabe muy bien por qué, pero esos portales se apagaron
hasta que Antares se quedó, pues podríamos decir, apagada. No apagada en sí, porque la estrella siguió existiendo y desde la Tierra, imagino, bueno, la Tierra ya no, porque sería destruida por lo que voy a contar a continuación, pero desde los planetas de otras galaxias y de otros sistemas que pueden ver Antares, Antares sigue existiendo. Pero los portales se habían apagado. Cuando un portal se apaga, es que ese tubito que sale del núcleo de Antares se retrae y va hacia el núcleo. Y claro, ninguna nave puede llegar al extremo del portal. Entonces, a todos los efectos está apagado, porque está tan en el interior de Antares que ninguna nave puede meterse dentro por la temperatura y por la gravitación que hay. Y eso se llamó el primer colapso. Hay algunas teorías súper interesantes que tienen que ver con una especie de estrella hermana que se llama Obureg, que también se piensa que es un artefacto que está gravitando alrededor de Antares y por lo visto sus ciclos tienen que ver, no lo tienen muy estudiado la panhumanidad actual en el momento del juego, pero por lo visto cuando ocurre algún tipo de conflicto en la superficie de Antares hay como una especie de protección en la cual este asteroide, planeta, estrella, no sé muy bien, que se llama Obureg, tiene algo que ver y Antares se apaga. Es decir, los portales se retraen al interior de la máquina. Y eso es lo que ocurrió en el primer colapso. Hubo unas guerras entre varias facciones de la humanidad, las varias federaciones que hubo, en la cual, pues en esas guerras, la Tierra y todos los planetas interiores del sistema solar fueron destruidos. Son ahora mismo, en el momento actual del juego, pues imagino, porque nadie ha llegado ahí, porque eso es un mito, que serán simplemente un cinturón de asteroides orbitando el Sol. Y Antares se apagó. Esos portales de Antares se retrayeron. Y así estuvo durante cientos de años. Hasta que volvieron, poquito a poco, no todos a la vez, pero volvieron esos portales a emerger de nuevo y a aparecer en la superficie de Antares. Y claro, tenemos que ver que en Antares no vive nadie. Eso hay que explicarlo muy bien. En Antares en sí no vive nadie, porque en Antares solamente están los portales y las naves que vayan de un portal a otro. Pero cuando tú estás en un sistema, imaginemos en el sistema Silos, por ejemplo, claro, cada sistema, que esto no lo hemos dicho antes, cada sistema solamente tiene un portal, un extremo de un portal. Tú para viajar de un sistema a otro tienes que ir a tu portal, que estará en un punto determinado y un punto fijo de tu sistema, entras por el portal, sales por Antares, viajas por la superficie de Antares hasta otro portal y ese portal te lleva a otro sistema. Entonces, claro, la gente vive en los sistemas, en los planetas, claro. Y de repente, pues, ese colapso, pues vio cómo los portales por los que entran las naves en tu sistema, pues desaparecen. Y eso, como digo, fueron cientos de años. Hasta que se volvieron a encender algunos portales y los portales de Antares empezaron de nuevo a emerger. Pero lo curioso es que no aparecieron en el mismo sitio donde estaban, ni todos aparecieron igual. Y eso ha ido ocurriendo durante un ciclo de eras y colapsos que han sido en total 6 eras colapsos. Cada era suele durar, es totalmente indeterminado, no hay una cantidad fija, pero cada era suele durar entre unos 1000, 2000 años, 3000 años, depende de la era, y los colapsos también, esos momentos de apagón de los portales, también duran varios siglos, puede que miles de años. Entonces, claro, hay algunos sistemas que se quedan pues completamente aislados y pueden volver a un periodo de tecnología, pues debido a que no pueden comerciar con nadie y nada, pues se le acaban los recursos, en fin.
Esto es muy, muy rollo ciencia ficción. Y esos ciclos de diferentes eras nos ha llevado hasta la séptima era, que es la que estamos actualmente en el juego. ¿No, Jesús? Sí, es eso, estamos en eso, en una séptima era conocida como la era Intel por la dominancia de la Concordia panhumana y su gemelo, el Senates Isoriano. Esta era ha comenzado tras un colapso de Antares que duró 2.750 años, es decir, Sí. más de cerca de 3.000 años en los que los diferentes sistemas han estado desconectados desde la última vez que se forjaron estas civilizaciones interestelares. Durante este aislamiento muchas civilizaciones se han perdido, otras civilizaciones incluso han desarrollado algunas colonias en el espacio real, digamos, como el planeta Isori, que empieza a desarrollar motores que lo llevan a unas velocidades cercanas a la luz y empieza a establecer colonias no usando Antares, sino el espacio real, y le llega incluso a contactar con una raza alienígena. En fin, esta séptima era comienza a contarse su cronología cuando el sistema Isori se vuelve a reconectar a Antares. No quiere decir que sea el primer sistema que se ha reconectado, sino que es la primera civilización así importante que se reconecta y desde donde empieza esta nueva expansión y de las diferentes civilizaciones que acceden a Antares. Isori tiene, durante su aislamiento, ha desarrollado otra peculiaridad, y es que desarrolla una especie de nanoesfera, una nanoesfera usando nanomáquinas para hacer como una especie de internet, por decirlo de alguna manera, que lo conecta todo, y esto le permite, cuando se reconecta Antares, expandirse de forma mucho más eficiente a través de sus sistemas vecinos, a través de usando los portales de Antares que van reapareciendo, y la humanidad se va expandiendo de forma muy rápida, conectando con otros planetas que ya estaban, otros sistemas que ya estaban habitados por humanos de eras anteriores, asimilándolos a su nuevo imperio, que lo llaman la Concordia panhumana. ¿Qué es lo que ha pasado? Claro, hemos dicho que durante este colapso Antares conectó con otra raza alienígena. Y cuando simultáneamente a esta expansión de la Concordia panhumana, desde Isori, su nanoesfera, se desarrollará quizá en otro episodio, ha sido contaminada por esta raza alienígena de forma más o menos accidental, y esto hace que tanto que esta nanoesfera originaria de Isori, que se ha ido expandiendo por todos los sistemas que están conectados a Antares, al final se vuelve incompatible con la nanosfera que ha contactado con esta raza alienígena, con lo cual esta Concordia panhumana se divide en dos facciones que no es que sean enemigas, es que son incompatibles entre sí. Incompatibles totalmente, sí. Y intentan reabsorberse una a otra, y claro, esto se traduce al final en un conflicto, que son la Concordia panhumana y el Senates Isoriano, iniciado en lo que realmente al principio fue el origen de la Concordia panhumana. Esto es quizá el evento más importante durante esta séptima era, que esta división que ocurre entre unos 300 y 500 años después de esta primera reconexión de Isori. También han ocurrido otros eventos importantes, como es el ascenso de las casas libres, porque claro, sigue habiendo una necesidad de comercio y de información entre estas dos facciones separadas o planetas que siguen independientes. Claro, ese nicho de comercio lo cubre estas casas libres que tienen una nanosfera completamente estéril que no se reconecta con la de las grandes potencias. Aparecen
vuelven, no es que aparezcan de nuevo, sino que aparecen unos viejos enemigos de otras eras como los Borg, que empiezan una nueva zona de influencia dentro de Antares. En la zona ecuatorial de Antares aparecen unas nuevas incursiones de una raza hasta ahora desconocida, que después es conocida como los Gar. Lugar. Logar, cuidado con Logar, cuidado. Mis queridos amigos. Claro, los GAR son relativamente modernos. Es decir, en el tiempo del juego me refiero. Que no son viejos conocidos desde la primera era, sino que son un enemigo que aparece en este momento. O sus registros se han perdido en la historia. También. En fin, bueno, también se redescubre un nuevo planeta, un nuevo sistema que lleva un planeta llamado Silos, donde ocurren una serie de eventos que dan lugar a lo que parece que va a ser el inicio de un séptimo colapso. Y bueno, eso ha sido hace recientemente poco, han ocurrido bastantes cosas en la historia que, bueno, si los oyentes quieren, podemos ir desarrollando más esto o de otras épocas pasadas, como también en esta época ocurre una pequeña escisión dentro de la Concordia Panhumana, que son las guerras de los mandarines Aan, que parece que son unos Nuhu que de alguna manera se vuelven independientes o empiezan una serie de experimentos que diríamos poco éticos para la forma, la ética de la Concordia de ese momento. Y bueno, en el momento oficial del trasfondo han pasado ya 1325 años desde esta última reconexión de Antares. Y sigue habiendo más descubrimientos y nuestra imaginación nos puede llevar mucho más allá de las puertas de Antares. Sí, como dice el título del juego, muy bien. Yo tenía unas cuantas cosas apuntadas mientras que estabais hablando que me ha parecido súper interesante y que no quería dejar de comentarla. Al principio habíamos dicho que en la ambientación del juego hay muchísimos huecos que se han dejado en blanco para que nuestra imaginación o nuestras propias creaciones los vayan rellenando. Y es una cosa que a mí me gusta mucho porque hace poco estuve escuchando un podcast sobre el viejo mundo o algo así, o sobre cuando se estaba creando la ambientación de fantasy, y una frase que dijo, no recuerdo qué podcast era, pero bueno, me quedé con la frase que me gustó mucho, y es que cuanto más detalle pones en un mundo, cuanto más lleno, más vacío está. Porque menos huecos tienes tú como jugador o como aficionado a llenarlo con tu propia imaginación. Y me gustó mucho esa reflexión, ¿no? De cuanto más detalle un mundo, al final más chico es, ¿no? Y me pareció muy interesante porque llevamos aquí hablando más de media hora de la ambientación y esta ambientación solamente la hemos tocado. Como dicen los ingleses, solamente hemos puesto el pie en el agua, solamente hemos tocado la superficie del agua, porque es gigantesco. Si los que nos están escuchando conocen, que es muy probable, conocen otros juegos de Rick Priestley, ya sabemos que las ambientaciones que escribe Rick Priestley son bastante ricas, son muy, muy, muy detalladas, muy interesantes y completamente, vamos, súper fascinantes. Yo creo que Antares es su última obra maestra y a nivel de ambientación y de juego está a la altura, vamos, si no más, de sus grandes creaciones. Es que la ambientación es que es infinita. Podríamos llevarnos, por ejemplo, de las eras, de las diferentes eras, podríamos dedicar un capítulo entero de varias horas hablando de cada era, y hay 7. Antes ha comentado Jesús lo del planeta, lo del sistema Shilos que se ha descubierto en la séptima era. Eso hay una campaña de juego
Una campaña con sus escenarios, con su historia, un suplemento que publicaron en 2017, si no recuerdo mal, solamente para desarrollar todo esa historia del descubrimiento de Shilos y lo que pasó ahí, que le vamos a dedicar un programa, porque esa campaña es una pasada, es una pasada. Bueno, pues no sé si queréis comentar alguna cosita más sobre el trasfondo. Dale, Eh, Rubén. Sí, yo lo único comentar, como estamos hablando de los colapsos y cuando se vuelven a conectar los portales y todo eso, y estuve leyendo que había una teoría que se tenía, que es que parecía que había una especie de coincidencia entre los momentos en los que ocurrían los colapsos y los momentos en los que los conflictos bélicos estaban Sí. en su momento más álgido. Entonces, bueno, ya hemos comentado que Antares es artificial, es una máquina. El conocimiento exacto de cómo funciona no lo tiene nadie, pero se piensa que quizás es un modo en el que Antares también autorregula eso o regula de algún modo esas interacciones entre las distintas civilizaciones, etcétera, etcétera, porque cuando nota que se está creando un conflicto muy grande, de momento, boom, colapsan todos los gates y entonces, claro, cortas la capacidad de las civilizaciones de mover pues tropas, etcétera, etcétera, ¿no? Entre los distintos puntos del universo. Y también lo que comentabas, Luis, respecto a la, digamos, estrella que tiene Antares gravitando, Sí, o Bureg. ¿no? Que Oburej también se ha observado que en algunos momentos determinados, cuando ha habido conflictos, si hay un conflicto en lo que es la fotosfera de Antares, reacciona y es como un mecanismo de defensa que lo que hace es que eso no ocurra. ¿Vale? Entonces es como que se autorregula y creo que esto es una idea bastante interesante que, bueno, ya iremos comentando cuando hablemos de otras eras y colapsos y todo eso. Sí, sí, sí. Bueno, nos podríamos llevar aquí. A Sí, mí se me quedan en la cabeza exacto. un montón de temas, pero es que yo creo que llevamos más de media hora Sí. hablando de Antares, de la máquina Antares, de las eras. Y bueno, podríamos desarrollarlo si nuestros oyentes les gusta, que nos dejen comentarios en el podcast o nos escriban un correo porque es muy interesante. Em, y ahora, pues nos gustaría empezar otra sección nueva en este segundo episodio bueno, estamos empezando y este podcast y es muy interesante creo que puede ser muy interesante que hablemos del principio, de cómo hemos hablado del principio de la ambientación y también podemos hablar del principio de nosotros mismos, cómo empezamos en este maravilloso juego, cómo descubrimos Antares y cómo fueron esas primeras partidas, ese primer enamoramiento, esas mariposillas en el estómago que tuvimos con Antares. ¿Quién quiere empezar? Bueno, Venga, pues empiezo yo mismo. venga, dale, Jesús. Bueno, me doy yo. Dale, Bueno, dale. pues eso, yo Antares lo descubrí, vamos, de hecho me lo descubriste tú, Luis, Sí. enseñaste el juego. He de decir que al principio no me atrajo del todo, no conocí el trasfondo, las miniaturas es verdad que al principio no me entraban por el ojo, pero bueno, ya empezaba las casas libres, me gustaba un poco la estética, los GAR, me gustaba también bastante la estética, sobre todo eso, los parias y tal, los que no iban en la armadura. Y bueno, me hiciste ese regalo envenenado, me diste creo que las dos escuadras de armadura que venían en la primera caja de inicio. Eso, Y dejamos aquí un pequeño consejo a nuestros oyentes. Si queréis que alguien juegue con vosotros a un juego, regaladle un ejército. Nunca falla, es el claro, regalo envenenado. al principio, sí. Y bueno, nada, pues pintado de las 6 miniaturas, 3 armaduras de exterminación y 3 de asalto.
Y creo que jugamos algún escenario con pocas miniaturas. Ya venía conociendo el sistema de Ball Action y, bueno, la verdad es que muy interesante, muy divertido. Creo que ya lo hablamos en el primer episodio, las diferencias que hay entre el sistema de Ball y de Antares, que, Sí. bueno, al final, vamos, me supo a poco jugar con 6 miniaturas. Y al final, pues nada, he acabado con un ejército GAR, creo que de un tamaño respetable. Ahí Bastante respetable. en el grupo de Facebook de Antares hay alguna foto. Y bueno, está al final, pues eso, metido hasta la ceja. Tengo ahí en la cola pendiente por pintar Casas Libres, Rebeldes GAR y una campaña de andar por casa que estamos jugando. Porque bueno, el juego creo yo que ya una vez que te metes empiezas a desarrollar ese gusto por la estética de las miniaturas. Si vienes eso con el paladar ya hecho a la estética de otros juegos quizás más conocidos, una vez que empiezas a jugarlo, a pintarlo, a hacer las miniaturas tuyas, ya empiezas a cogerle el gusto a toda la estética y a la ambientación también del juego, que también, como hemos estado comentando, tiene bastante chicha y es bastante interesante. Si no me equivoco, tienes todo el catálogo de miniaturas GAR en tu ejército, ¿no? No. Te falta algo. De Rebeldes GAR faltan 3 o 4 cosas y como oficial de Imperio falta alguna cosita por ahí. Eso hay que arreglarlo, ¿eh? Ya, Hay que tener ya. el catálogo entero. Ya. Y hay que Muy bien. mantenerlos separados, Bueno, ¿y sobre tú? todo, ¿eh? No mezclar los Sí, GAR imperiales con... tengo Eso, baldas ya pensadas, claro. independientes, porque si no, aquí se puede formar un pifostio de 3 pares de narices. Sí. ¿Y tú, Rubén, cómo descubriste Antares? Pues yo Antares lo descubrí en el año 2014, que vivía entonces en Valencia. Y bueno, yo en aquel momento, en aquella época, jugaba a relativamente pocos juegos en comparación de lo que juego ahora. Jugaba básicamente a Warhammer 40.000, que tenía un ejército de ángeles oscuros, y jugaba a Warhammer Fantasy, que en aquella época era octava edición, que tenía un ejército de orcos y goblins. Y eso era todo lo que tenía y todo lo que jugaba. Y de ahí no salía. Y un amigo de Valencia, que es José David Muñoz Rodríguez, que tenía una tienda en Valencia que se llamaba Mundo Forja, me dijo un día, oye, vamos a probar un juego tal, que tengo unas reglas, que me impreso unas reglas beta de un nuevo juego de Rick Priestley y tal. Y digo, Rick Priestley, el que hizo el Warhammer, sí, tal, vamos a probarlo, se parece a Bolt Action. Y dije, no, es que no he jugado a Bolt Action, no había jugado a Bolt Action, no sabía cómo funcionaba el sistema de los dados de órdenes, nada. Y bueno, fuimos allí a Mundo Forja y montó un tablero guapísimo. David montó un tablero guapísimo de desierto, que además estoy viendo la foto porque está subida en el grupo de Facebook del Intel, como con rocas desérticas, un tapete de desierto, luego unas flores así de colorines exóticas, que eso es Antares total. O sea, es la mesa por excelencia de Antares, desierto con extrañas formas de vida vegetales. Sí. Yo tengo una teoría, perdón, que creo que en una entrevista leí que Rick Priestley es también aficionado a la acuariofilia. Y tengo la teoría de que en todos sus juegos, de alguna forma u otra, de forma natural, acaban apareciendo plantas de acuario en la mesa. Claro, hombre, tiene que tener una habitación llena de miniaturas de 40 años de crear los mejores wargames y otra habitación a lo mejor igual de grande dedicado a la acuariofilia. Pero bueno, nada, jugamos la partida. Evidentemente no teníamos miniaturas oficiales de Antares. La partida eran Algorin
contra Boromitas y Ujú, utilizamos marines espaciales y Tau ujú. para jugar. Y yo me engancho desde el primer momento. O sea, yo solamente el tema de los dados de órdenes dije, ¿esto qué es? O sea, ¿cómo mola? Esto es una pasada. Acostumbrado a I go, you go, que es Mm, lo tradicional, ¿no? De que tú haces tu turno, lo haces todo, luego el siguiente hace su turno, lo hace todo, etcétera. sí, El tema de los dados de órdenes me encantó. Y luego estuve ojeando el, el reglamento beta, que lo teníamos impreso, y vi las miniaturas y dije, ostras, le dije, David, ¿cómo mola esto, no? Estas miniaturas, tal. Y bueno, me encantó la partida y ya, digamos que no progresó eso, me gustó mucho, pero ya no progresó más. Y en 2015 me mudé a Inglaterra y entonces fue ya cuando vi la caja de inicio, que con los GAR y los Concord, y al ver la caja de inicio con los GAR y los Concord, pues ya me picó más la curiosidad y bueno, me la compré y empecé a montar y pintar y bueno, luego ya me lié con los Antares Days aquí en los oficiales, los de Reino Unido y bueno, vas a esos eventos y claro, ya cada vez te va picando más la curiosidad y ahora mismo pues estoy coleccionando todos los ejércitos. O sea, los tengo, creo que me claro. faltan los Borl y alguna cosa de algunas y algunas miniaturas sueltas y tal, pero ya completamente a tope, Qué enganchado al guay, qué guay. juego. Sí, sí, sí. En mi caso, bueno, en mi caso fue un poco también como un poco la mezcla de los dos porque yo lo descubrí, creo que fue con el Kickstarter, que sí, que fue 2014, 2015. em, y claro, yo ya venía de ser yo no me lo oculto, yo soy un fanboy absoluto de Rick Priestley. Y claro, en cuanto yo me enteré de la noticia de que estaba desarrollando un nuevo juego, pues ahí que fui a buscar por internet toda la información que pudiera encontrar del juego. El Kickstarter no, creo que no me metí porque en aquella época, pues creo que no tenía trabajo, no lo recuerdo, pero claro, yo me quería meter ahí con todo y no había probado todavía Volation, creo que no lo habíamos probado todavía, entonces estaba sobre todo intrigado por cómo era el sistema. Porque no tenía ninguna pista. Sabía que cuando era el Kickstarter todavía no se sabía que iba a ser como el sistema de Volation, porque esas reglas alfa que todavía estaban en el Kickstarter era un sistema completamente nuevo, que eso podríamos hablar en el futuro, porque esas reglas creo que se pueden encontrar en alguna parte, arqueología antaresiana. Pero bueno, ese Kickstarter no llegó a buen término y al final pues lo tomó Warlord y lo sacó oficialmente en 2015 aproximadamente. Hace ya casi 10 años, sí. Y bueno, hubo unos meses que yo estuve buscando muchísima información sobre el juego. Estaba intrigadísimo. Ya habían salido muchísimas miniaturas. La página web de Warlord ya se vendía el juego, se vendía muchísimo catálogo de las 6 facciones primeras. Y claro, en ese momento nosotros habíamos ya jugado a Volation porque estábamos buscando otros juegos. Y claro, Volation pues estaba desarrollado por Rick Priestley y allá que fuimos a probarlo. Y yo siempre digo que a mí Volation me arruinó la vida. Porque nosotros jugamos a 40.000, sobre todo jugamos. En esa época era cuando jugaba mucho a séptima, ¿no, Jesús? En la época de. Sí, seguramente, pues segunda jugamos una partida que nos dio Sí, la picada por la fiesta, Navidad de fin de año. sí. Y después empezamos a jugar a séptima, sí, 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 sí. jugamos a séptima sobre todo, jugamos muchísimo a séptima. Pero claro, jugamos a Volation porque yo quería probar algo de la Segunda Guerra Mundial y como digo, a mí Volation me arruinó la vida. Porque ya nada fue igual. Jugar con ese sistema de dados de órdenes, las acciones y sobre todo, siempre, siempre insisto, la supresión
que puedas, los marcadores de pines, que tú puedas representar la supresión en las tropas, a mí eso, o sea, fue un antes y un después. Yo recuerdo esas primeras partidas de Volation de que te hace clic la cabeza y decir, es que ahora podemos representar ese movimiento y maniobra que se hacía en la Segunda Guerra Mundial, esa supresión que tienen las tropas y no ir solamente a matar, y sobre todo ese caos de la batalla con los dados de órdenes, y que al mismo tiempo puedes intentar, sobre todo, hacer una coordinación entre tus diferentes tropas con el equilibrio de la iniciativa. Y claro, eso da para como nota aparte, intentamos hacer una versión de 40.000 con el sistema de Volation, que llevamos años haciendo reglas, pero bueno, que me voy por las ramas. La cuestión es que yo me compré la caja de Antares, esa caja en algún momento de 2015, no me acuerdo, y por fin pude leer las reglas. Y claro, a mí yo recuerdo la primera vez que leí lo de... Porque no había en internet, no había mucha información en esa época sobre las reglas ni sobre el trasfondo. Yo, por ejemplo, lo de Antares, que era una máquina, recuerdo perfectamente estar con el libro, leyéndolo en la cama, y leer que Antares era una máquina. Yo recuerdo ese momento como cuando éramos chicos y estábamos descubriendo por primera vez el trasfondo de Warhammer 40.000, de descubrir un mundo nuevo, una ambientación que aún está por descubrir, de ser como una especie de explorador del siglo XVI, descubriendo un nuevo mundo. Esa sensación es la que tengo yo con Antares, la sigo teniendo, eh, conforme iba leyendo esa ambientación. Y nada, fuimos jugando, y yo tengo que reconocer que, por ejemplo, las miniaturas, a mí me pasó también un poco como a Jesús. Al principio no me entraron, pero creo que fue porque aún no tenía la vista entrenada. Las miniaturas de Antares, las miniaturas oficiales de Antares, tienen ese estilo de ciencia ficción un poco como las miniaturas históricas, ¿no? Que son un poco más contenidas. Es un estilo muy de los hermanos Perry. Los hermanos Perry son unos diseñadores clásicos de Citadel que a ellos lo que les gusta es el histórico. Incluso las miniaturas de fantasía que hicieron para 40.000 y para Fantasy tienen un estilo muy, muy peculiar, y es muy contenido, muy sutil, muy, muy, con mucho sabor de miniaturas históricas. Y yo creo que el catálogo de miniaturas oficiales de Antares tiene eso. Y a mí me fue ganando vamos, a los pocos meses, me fue encantando cada vez más, y estoy, pues, como Rubén, coleccionando pues todas las facciones, intentando hacerme el catálogo entero. Ya me falta poco. De algunas facciones pues ya tengo el catálogo entero, los GAR, los Concordia, los Isorianos, y de los demás pues poquito a poco, conforme vamos pudiendo, pues haciendo el catálogo entero y pintándolo poquito a poco. Y es eso, a mí me encantó, sobre todo por lo que comentamos en el primer episodio. Es que tiene todo el espíritu de los grandes juegos de Rick Priestley, sobre todo por la narración que tiene cuando juegan, ¿no? No sé si queréis comentar algo más de cómo descubrimos Antares y que esas primeras sensaciones mágicas que tuvimos bueno, al principio. Con eso, una cosa que me acordaba eso con respecto al tema de los dados de órdenes y la supresión. El Sí. clic ese que te hace en la cabeza, a mí lo que no es solo que te permite hacer esas maniobras y tal que tú comentabas, sino por un lado te quita el tema de unos turnos quizá muy largos que te desconecten del juego, y también te mete más niebla de guerra dentro de la partida, y cosas que dejas de controlar, o que puedes controlar más o menos, pero que siempre te puede llevar alguna sorpresa. Sí.
Sí, no puedes programar la partida como hay otros sistemas en los que tú, en el momento en el que te haces la lista, tú no solo te estás haciendo la lista, estás decidiendo qué es lo que va a ocurrir prácticamente en la En la partida. partida. Porque dices, en turno 1 con esto voy a hacer esto, en turno 2, como seguramente sigue que no me lo han matado, voy a hacer la otra cosa, en turno, ¿sabes? Puedes un poco programar, pero con el Sí. sistema de los dados de órdenes, eso es completamente imprevisible, porque si no sacas el dado que necesitas en el momento adecuado, ya no puedes hacer lo que habías pensado, entonces es una partida mucho más flexible en ese sentido. Sí. Tienes que tener tu plan de batalla, pero tienes que estar dispuesto a improvisar durante toda la partida. Sí. Para poder... No sé quién lo decía, no sé si fue en la Segunda Guerra Mundial, esa frase que decía todos los planes se van al traste cuando entran en contacto con el enemigo, ¿no? No era así la frase, pero creo que sabéis cuál es, ¿no? Sí. Claro, es que es fundamental esa niebla de guerra que dices, de no tener control de lo que ocurre, pero al mismo tiempo se puede controlar. O sea, es muy táctico porque tienes un cierto control todavía, sobre todo con las unidades de mando, ¿no? Que tienen la regla de seguidme, follow me, creo que era en inglés, que te permite sacar los dados que quieras para coordinar un ataque, coordinar algún disparo, coordinar un movimiento, y eso, claro, eso hace que las unidades de mando sean fundamentales en este juego. Y eso le da una profundidad táctica muy, muy, muy interesante, la verdad. Sí. Yo también lo que quería comentar sobre cómo empezamos en Antares y todo eso, yo creo que una de las cosas que hicieron que más me enganchara Antares es el ambiente que hay, o sea, la comunidad. Y es algo que he notado desde aquella primera partida que jugué el 6 de diciembre del 2014 con Lo David. tienes apuntado en Sí, el o sea, calendario. lo tengo ahí, la fecha exacta. Desde ese día, pasando por todas las partidas que he jugado con gente, demos que he hecho, porque he hecho un montón de demos aquí en Inglaterra, gente para que lo conocieran, en plan, venga, vamos a jugar una partida tal. Que hay gente que se ha enganchado, hay gente que no le ha gustado, no le ha interesado, lo que sea, pero bueno, la mayoría de la gente sí que le ha gustado. Y es el tema este del buen ambiente que hay y durante la partida y la comunidad, porque también cuando he estado en los eventos de Warlord Games, los oficiales, yo me acuerdo que entré al primer evento, que era el primer Antares Day que se hizo aquí en Nottingham, en Warlord Games, y un poco es como que entraba, no con miedo, pero era un poco, no sé, decía, no sé lo que me voy a encontrar, ¿no? En este evento, porque, claro, si piensas en otros sistemas y cómo son los torneos y todo eso, que pueden ser muy competitivos, etcétera, etcétera, y al entrar al evento y ver el ambiente y cómo se estaba jugando y las reacciones de la gente y todo eso, dije, ostras, aquí la gente está de muy buen rollo, ¿sabes? Sí. O sea, es una cosa que noté enseguida, que la gente pues estaba ahí divirtiéndose, que aunque sí que puedes topar alguna vez con, evidentemente, alguien que le gusta jugar así un modo más competitivo y con una lista más afilada, que sobre todo en primera edición era más posible, ahora es un poco es más difícil de hacer, pero bueno, el ambiente ese de buen rollo me gustó muchísimo y creo que eso ha contribuido completamente a que sea un juego y un sistema en el que no me importe invertir tiempo y capital, en el sentido de decir, pues eso, yo mismo he organizado demos, ahora estoy con los Let's Play Antares que hacemos aquí en Reino Unido e incluso coleccionar todo el catálogo, porque merece la pena, porque no me va a dejar un mal sabor de boca si pierdo o voy a llegar a una partida en la que me van a poner un ejército delante con el que no puedo hacer nada, o sea, es imposible, ya no te digo ganar, sino disfrutar mínimamente la partida. Y yo creo que eso es un punto importante también. Sí, yo tengo la teoría de que hay ciertos juegos, es una teoría que no tengo demostrada, pero bueno, hay ciertos juegos que atraen a cierto tipo de jugadores. Y yo creo que todos los juegos, pues eso, atraen por las reglas, tal vez por la sensación que te da cuando juegas,
tal vez por las combinaciones que se hacen entre las diferentes reglas, entre las diferentes facciones y cómo se va desarrollando la partida, por la complejidad de las reglas también, por la ambientación, puede ser. Pero hay juegos que atraen a cierto tipo de jugadores y, como no podía ser de otra manera, Antares creo que apunta, como hemos dicho muchas veces, a ese tipo de juego más narrativo, más de escenario, más, bueno, de sensaciones que se parecen mucho a esa primera edición de 40.000, Road Trade, o la segunda edición de 40.000. Y eso tiene un cierto regustillo, un cierto espíritu que te deja y claro, pues eso atrae a cierto tipo de gente. Que es verdad que te puedes encontrar, pues, te puedes encontrar el jugador más narrativo y más con el adversario con el que todo el mundo querría jugar en la edición, en la 10ª edición de 40.000, en un ambiente súper competitivo. Te lo puedes encontrar. Y también te puedes encontrar el tío más competitivo del mundo y más desagradable para jugar en Antares, es evidente. Pero estadísticamente, si tomamos una media, estadísticamente yo creo que hay una cierta atracción de cierto tipo de jugadores a ciertos juegos, ¿no? No sé qué opináis de esto. Sí, al final es eso, cada juego te va a potenciar un estilo de juego o una aproximación a lo que tú te quieres llevar, a la experiencia que te quieres llevar. Y claro, si tú vas buscando una experiencia más narrativa, te vas a aproximar a más juegos de este palo. Si tú quieres una experiencia más competitiva, vas a orbitar hacia juegos de otro, con otros sistemas de regla que te permitan eso. Claro. Y bueno, ya que estamos hablando de comunidad y de eventos, ayer en el momento que estamos grabando este programa, porque cada uno lo escuchará en su momento. Y en su línea temporal antaresiana. Claro, cada uno tiene su línea temporal interesante. Ayer hubo un Antares Day allí en la central de Warlord, en el que Rubén estuvo, ¿no? Sí, sí, ayer, bueno, para dar, fue el 23, el 23 de noviembre, que fue ayer, básicamente, jugamos lo que llamamos el Let's Play Antares, que es un formato de evento que, bueno, llevamos jugando casi 3 años y fue la edición número 9, fue el Let's Play Antares, novena edición, que lo jugamos en Warlord Games. Y bueno, lo primero que me gustaría decir es que estos Let's Play Antares, me gustaría darle crédito a un chico de aquí de Inglaterra, que fue el primero que fue el que propuso el jugar este tipo de evento, que es Ed Watson. Y fue él el primero hace ya 3 años casi que dijo, venga, vamos a echar así unas partidas de 50 puntos, en plan 3 partidas, no sé qué, y salió fantástico. Entonces, pues eso, crédito para Ed. Entonces, sí, no, y ayer jugamos la novena edición y bueno, nos juntamos un total de 7 jugadores en la tienda de Warlord Games en Nottingham. Allí tienen mesas con capacidad para hasta 8 jugadores y utilizamos toda la escenografía que nos cedió Skytrex, que es la escenografía oficial de Antares, o sea, que es la que ves en los manuales. Claro. O sea, estamos jugando con las florecillas estas alienígenas del suplemento de Silos, con las colinas o sea, es una pasada, es increíble. Y jugamos con el último pack del último evento oficial que organizó Team Bancroft en el sur de Inglaterra, con esas misiones. Y con un formato de listas de 60 más, lo que se llama el 60 Plus, que básicamente es que te haces una lista de ejército hasta 60 puntos, que eso sería un FL1, y luego puedes añadir hasta 25 puntos extras que puede incluir una unidad que en teoría tú no podrías coger con FL1, que es por debajo de los 100 puntos, pero
este formato te permite, digamos, añadir ese caramelito que tienes ahí en tu estantería pintado y que no puedes utilizar nunca porque como no juegas partidas lo suficientemente grandes como para poder introducirlo legalmente, pues claro, no puedes jugarlo, pero esto te da pie a que te des el gustazo de ir a una partida de 85 puntos y meter pues un pedazo de tanque o una unidad de MOD, Multiple Order Dice, que es eso básicamente, que puedes utilizar. Perdonadme que utilice los acrónimos en inglés, pero Sí, como sí, juego sí. aquí, pues claro, me leo las reglas en inglés y lo juego en inglés, pero básicamente, pues a lo mejor una unidad que tiene 2 o 3 dados de órdenes. Y fue un éxito completo, a pesar de que nos falló uno de los jugadores y no fuimos 8, fuimos 7, pero no hubo problema porque había una mesa, íbamos en rotación y la mesa más grande, básicamente, que era un 6x4, ahí se jugaban 3 jugadores simultáneamente, y luego en las otras 2 mesas, que eran más pequeñas, que eran 4x4, pies, que eso en centímetros creo que serían... Creo que son 120 centímetros. 120, son 120 centímetros por 120 centímetros, correcto, gracias Luis. Pues ahí jugamos las otras 2 parejas de jugadores. Y éxito total, ya os digo, éxito total, la gente se lo pasó muy bien, se lo pasó todo el mundo muy bien, un ambiente estupendo. Vimos unidades que no ves normalmente, porque hubo un chico, Daniel, que juega con Boromitas, se trajo una matronita, que es el bicharraco este, que eso, bueno, yo hubo una partida que yo con los GAR imperiales, me tuve que enfrentar a eso, y es que ni lo intenté tumbar, porque es que digo, ¿para qué? Al principio de broma le dije, te voy a cargar con todas las armaduras y vas a flipar. Pero luego cuando vi lo que pasaba, cada vez que le disparaba, porque cogía una unidad y decía, esta unidad tal, y le disparaba con todo y era, vale, una unidad fuera. La siguiente, entonces, menos el Crawler, el Commander Crawler ese aguantó lo aguantó todo. Pero fenomenal, nos lo pasamos muy bien y ahora lo próximo que vamos a hacer va a ser la demo que hacemos en Hammerhead, que es el evento que va a ser en Newark, que está al lado de Nottingham, muy cerca, pegadito a Nottingham, y se hace este evento que es como, para que se haga una idea la gente que nos está escuchando, como una especie de Freak Wars, pero que se hace ahí en Newark. Y básicamente vamos a tener una mesa de demo y que es doble. Va a ser una mesa de demo con 2 ejércitos de 50 puntos para que la gente venga y vaya probando, y luego el resto de la mesa seguramente vamos a organizar una partida multijugador que, bueno, igual jugamos alguna de las partidas de silos, a lo mejor la última, que es una... Voilà. Que es una sí, exacto, con muchos jugadores, muchos ejércitos, y luego aparte queremos en el futuro hacer los Let's Play Antares, pero a nivel más grande, con más gente, para poder abrirlo, ofrecerlo primero a nivel nacional al menos, y no sé, al menos tener capacidad para 20 personas. Pero eso aún tenemos que hablar con Skytex y Warlord y está muy en pañales. Bueno, está allí en Inglaterra, está muy vivo, ¿eh? Antares. A tope, sí. Aquí, bueno, a ver si hay alguna idea de que en 2025, el año que viene, pues podamos hacer un Antares Cádiz. A ver si podemos preparar un pequeño eventito de pocos jugadores para intentar hacer algún evento anual, por lo menos de encuentro. Por lo menos para eso, ¿no? Para encontrarnos y tener un punto ahí de unión entre los aficionados a este juego. Crear comunidad. Es que en el momento Sí. en el que creas, en el momento en el que organizas el primer evento, yo me acuerdo cuando organizasteis, fue el año pasado, el tornillo este de Antares, que fue el año pasado, ¿verdad? En Sevilla fue Eso fue en 2023. 2023, ¿no? En en 2023, 20 sí. en 23, perdón, en 23, exacto. Yo, vamos, lo vi y dije, buah, ya está. O sea, es que en el momento en el que creas ese momento de comunidad que empieza, a veces no le das importancia, pero estás ya ahí poniendo una semillita de algo que si luego sigues regándolo con contenido y animando a la gente y todo eso, luego eso, la gente se va animando
y porque lo cierto es que hay un montón de jugadores de Antares, lo que pasa es que estamos un poco dispersos, ¿no? Sí. Estamos como había como un colapso de los gates, de los gates pero esos eventos son lo que hacen que se vuelva a interconectar todo. Y yo, en cuanto lo organicéis, ahí en Sevilla o Cádiz o donde sea, me da igual. La última vez no tuve posibilidad por tema de trabajo, pero esta vez yo me cojo el avión y me bajo con mi car para allá. O con otro ejército, no lo sé cuál será. Los car porque son fáciles de llevar. Qué guay, Rubén. Pues sí, pues la verdad es que sí, porque ya lo comentamos, creo que lo comentamos en el primer episodio, el juego, el que lo prueba, se queda enganchado. Tenemos el récord de nuestro amigo José Mari, que se compró un ejército GAR con el móvil después de jugar el primer turno. Lo probó y se compró el ejército GAR enseguida. Bueno, pues yo creo que ha quedado un episodio muy interesante. Llevamos más de una hora hablando sobre ambientación y cómo empezamos en Antares, y creo que podríamos llevarnos otra hora más hablando, pero tenemos que cortar en algún momento. Así que, bueno, alguna resumen o alguna reflexión final queréis comentar antes de despedirnos, Jesús. Perdón. Rubén, perdón. Sí, no, básicamente yo es que creo que vamos a abrir, digamos, el podcast también a una sección un poco de responder preguntas de los oyentes. Entonces, Sí. animar a la gente a que nos envíen las preguntas o cualquier comentario que tengan respecto al juego, las miniaturas, más la parte de hobby, la parte de reglas, la parte de organizar eventos o lo que sea, cualquier cosa que esté relacionada, y así la responderemos en el próximo episodio. Sí. Tenemos un correo que podéis escribirnos para dejarnos cualquier pregunta que se os ocurra en lananosfera.antares@gmail.com. En las notas del episodio vamos a dejar toda la información de contacto por si queréis preguntar cualquier cosa, como dice Rubén, y lo responderemos con mucho gusto en futuros episodios. Muy bien, pues hasta aquí este segundo episodio de La Nanosfera. ¿Algo que añadir, Jesús? Nada, simplemente os esperamos vuestras preguntas y nos escucháis. Aproximadamente intentaremos hacer un episodio al mes. Sí. Aquí esa es nos nuestra podéis intención. encontrar. Muy bien. Dile, Rubén. Yo diría lo de siempre, que es Sí. las reglas están ahí y son gratuitas. Entonces no cuesta nada bajarlas y echar una partidita de 50 puntos. Ya os digo, yo la primera partida la eché con unos marines y unos Tau y me enganché para siempre. Entonces animo a todos los oyentes, los que no hayan probado el sistema, a que vayan al Antares Nexus en internet y bueno, pondremos los links, etcétera. Bajarse las reglas y echar una partidita, aunque sea 50 puntos, y probar el juego, porque no va a defraudar. Sí, en las notas del episodio vamos a poner todas las formas de contacto, el correo, como digo, las direcciones, las cuentas de redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Blue Sky, y en las notas también vamos a poner el enlace del Antares Nexus, que, como dijimos en el primer episodio, es donde está toda la información de reglas, listas de ejércitos, también ambientación, muchísimos escenarios, y es totalmente gratuita porque desde la segunda edición el juego se liberó y podéis descargaroslo, y si queréis imprimirlo, yo lo tengo impreso porque me encanta tenerlo en físico, y lo podéis tener, pero también se puede tener en PDF como cada uno quiera. Bueno, pues hasta aquí este segundo episodio de La Nanosfera. Esperamos los tres que os haya entretenido y os haya gustado. Y para los que habéis conocido, los que conocéis ya Antares, pues
Es muy bueno tener un podcast sobre un juego que amamos. Y para los que no conocéis este juego, esperemos que os haya interesado, os haya animado a probarlo. Y nada, en las notas de contacto tenéis la manera de contactar con nosotros. Esperamos vuestros comentarios, vuestras preguntas, y nos vemos en el tercer episodio. Hasta entonces, un saludo de nosotros tres y hasta entonces. Hasta luego. Adiós. Venga, hasta ahora.